Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a un miércoles más que el Señor nos permite compartir. Qué lindo es sentarse a escuchar los motivos de agradecimiento. Qué lindo que es, qué gozo, qué bendición, qué ánimo que le da a uno escuchar cuando los hermanos hablan y dicen, Dios dijo sí, Dios contestó, gracias por la vida, por la salud, por los alimentos, por su cuidado. Y uno se da cuenta como pastor y a veces junto a Consolito, cuando unos hermanos están pasando por momentos difíciles en este tiempo, nos llaman y dicen, oren por mí. Y después que ha pasado el momento difícil, dice, bueno, gracias a Dios por la salud. ¿Sabe cuándo valoramos las cosas? Cuando no las tenemos. Así es, lamentablemente, que aprendemos así. Así que gracias a Dios por esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de conociendo al Espíritu Santo, la tercera persona bendita de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Escritura, pero por eso no significa que no sea bíblico. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y algunos mandan al Espíritu Santo al tercer lugar. Claro, porque se dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces es un Dios chiquitito, es un Dios más pequeñito, o está en el tercer lugar. La Biblia nunca muestra eso. El Espíritu Santo es Dios en el más absoluto sentido de la palabra, coigual, coexistente, coeterno con Dios Padre y con Dios Hijo. Él es 100% Dios, es un ser divino, es un ser adorable, es Dios y es digno de adorar. Por eso es bueno que tengamos una correcta perspectiva bíblica de lo que es, de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Conociendo al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos ido avanzando a través de los distintos predicadores o enseñadores que hemos tenido el día miércoles. Siempre es bueno recordar un poquito para que no se nos vaya olvidando estas lecciones doctrinales profundas acerca del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué? Ya hemos dicho muchas veces de que hay sectas que rebajan al Espíritu Santo diciendo que es una energía, que es una creación. Como también hoy día muchas iglesias abusan del Espíritu Santo, abusan. Le hacen decir cosas que él nunca ha dicho o le atribuyen obras que él nunca ha hecho. Hoy día cualquier predicador, vamos a decir así, invoca cosas del Espíritu Santo que la Biblia ni menciona. Una vez me encontré con una persona que me decía, estoy orando para tener el don de enseñanza, para que Dios me dé el don de enseñanza. Y yo le dije, bueno, ore, pero no lo va a tener. Y me dijo, ¿y usted quién es para cuestionarme eso? Lo que pasa, le digo yo, es que el don, una capacidad que Dios da para servirle, no es algo que usted ora, no es algo que usted pide. Ah, no, me dijo, no. 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo los da en forma soberana. ¿Usted sabe lo que significa eso? De que el don que usted tiene, el Espíritu Santo se lo dio y ni siquiera le preguntó si usted estaba de acuerdo o no. Él lo da. Así que puede orar toda la vida para tener el don de enseñanza, pero no lo va a tener porque el Espíritu Santo en forma soberana, Él determina. Es por eso que es tan importante las lecciones que hemos visto, la personalidad del Espíritu Santo. No es una energía, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Es como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y vimos cómo el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, es una persona. Luego vimos, el Espíritu Santo es Dios, su deidad. No es un ser creado, Él es creador. No es un ser inferior, Él es 100% Dios,
al mismo nivel de Dios Padre y Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Vimos representaciones del Espíritu Santo, la paloma, el fuego, cómo la Biblia nos va mostrando, tratando de hacernos entender a través de figuras o de tipos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo en la creación, la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Él estuvo presente en la creación porque Él es Dios. Luego vimos el Espíritu Santo y la revelación y la inspiración. Fundamental la obra del Espíritu Santo. No se olvide, revelación es cuando Dios revelaba o decía algo que nadie más sepa, que nadie más sabía. Y la inspiración tiene que ver con escribir. Siempre se acuerde escribir, inspiración, escribir. Los santos hombres de Dios fueron inspirados. Todo lo que ellos escribieron fueron inspirados. Por eso la Biblia no contiene error. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Usted tiene que aprender a distinguir entre lo que era la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo. Muchas personas se asustan, perdón, y dicen, ¿y cómo David oró en el Salmo 51? No quites de mí tu Santo Espíritu, o sea, ¿el Espíritu Santo se va a ir de mí? No, no confunda. Una cosa es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y otra es en el Nuevo. Es totalmente distinta, totalmente diferente. Mora en nosotros el Espíritu Santo, habita en nosotros, nos selló. No se va a ir de nosotros. Lo que podemos hacerlo es entristecerlo y apagarlo, pero es una lección que se verá más adelante. Vimos el Espíritu Santo y la relación con Jesucristo. Por supuesto, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y Él llenó la humanidad de Jesucristo. El Espíritu Santo se apoderó de la humanidad de Jesucristo, lo llenó de su poder, y Jesucristo fue en su humanidad un hombre lleno del Espíritu Santo, y eso lo vimos a lo largo de toda la Escritura. Hoy trataremos un tema que es necesario que usted lo tenga muy claro. Hoy vamos a hablar de el pecado contra el Espíritu Santo. O muchas personas le llaman la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Listo? O le llaman el pecado imperdonable. Cualquiera de esos tres títulos se refiere a una misma situación en contra del Espíritu Santo. Y hay tantas posiciones, explicaciones, mitos en cuanto a este tema que necesitamos profundizar en la Escritura para que nos quede muy claro qué significa el pecado contra el Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo, o el pecado imperdonable. ¿Será que hay algún pecado que Dios no perdona? ¿Será que hay algún pecado que es imposible de perdonar? ¿Será que usted ha cometido el pecado imperdonable y no tiene vuelta atrás? ¿Será que hoy ese pecado es posible realizarlo? Muchas personas tienen ese miedo, ese temor de decir, yo no vaya a cometer el pecado imperdonable porque ahí sí que estoy en la olla. Necesitamos ir a la Escritura. Muchas personas han dicho que el pecado imperdonable es la incredulidad. No, ese pecado no se puede perdonar. He conocido muchos incrédulos que se han arrepentido de sus pecados. Entonces, si una persona muere no creyendo en Dios, bueno, perfecto, su incredulidad lo va a llevar al infierno. La incredulidad. Otros dicen la apostasía. La apostasía es el pecado imperdonable. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la fe. Cuando una persona por años ha manifestado que es creyente y de un momento a otro se apartó y nunca más volvió, algunos dicen, ese es el pecado imperdonable. Para algunos el suicidio. Para algunos el suicidio es el pecado imperdonable. La Biblia habla claramente de que todo pecado es perdonado en la cruz de Cristo. Pero algunas personas dicen que también es el adulterio.
Muchas personas han dicho, no, es este otro. Esta noche usted verá bíblicamente a la luz de la Escritura cuál es el pecado imperdonable, en qué consistía el pecado imperdonable y sobre todo veremos si hoy es posible cometerlo o no. Hay que aprender a distinguir, a usar la Biblia, a cortar la Biblia. Cada porción tiene una explicación y vamos a ver en esta noche. Vaya por favor en su Biblia a Mateo 12, 22. Mateo 12. Yo necesito que vaya ahí para que vaya leyendo conmigo, para que vea usted lo más importante. Muchos saben que estoy estudiando en una universidad, gracias a Dios ya terminé el primer semestre. La nota final fue 10,5, de 1 a 10, terminé con 10,5. No sé, será el regalo que le mandé al profesor, le mandé un CD de Nelson Vázquez y entonces por eso el profesor me premió con eso. Pero él decía, este profesor que nos enseñó la materia de hermenéutica, para que usted anote lo siguiente: el contexto es el rey. El contexto es el rey para poder interpretar correctamente la escritura. No se olvide de esa frase. ¿Qué es el contexto? ¿Ya? El contexto es lo que la Biblia dice en forma clara y concisa. El contexto es todos los versículos que están unidos. Ni se le ocurra sacar un versículo del contexto porque ahí usted puede cometer una tremenda barbaridad o error doctrinal. Versículo 22. Vamos a leer lentamente para que usted vaya entendiendo el contexto en donde está esta frase del pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y Jesús dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces no podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo y en el venidero. Vamos a orar. Padre Santo, oramos porque vamos a estudiar tu palabra, queremos poner diligencia, atención, Señor, para hablar acerca de este tema tan controversial en algunos lugares, iglesias, hermanos. Permítenos, Señor, tener la claridad para poder entender que el Espíritu Santo al cual estamos estudiando nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuáles son los versículos claves de este pasaje, los cuales no debemos sacar del contexto? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo y en el venidero. Fuerte estas palabras de Jesucristo, asustan. Realmente, si uno las lee, uno dice, qué miedo, o sea, hay un pecado que uno puede cometer que no va a ser perdonado.
Pero mis amados hermanos, necesitamos ir a la Escritura para entender en qué consistía este pecado, quiénes lo realizaron, en qué momento lo realizaron. Y la pregunta final, ¿será que se puede realizar en este tiempo este pecado? Bueno, vamos al contexto. En varias oportunidades se le acusó al Señor, los fariseos acusaron al Señor Jesucristo de echar demonios con la ayuda del poder del príncipe de los demonios, o sea, Satanás. Los fariseos acusaron a Jesús en varias oportunidades de que él echaba demonios de la vida de una persona poseída, pero lo hacía con el poder de Satanás. O sea, están diciendo que Jesús era un aliado de Satanás o que Jesús también estaba endemoniado. Mateo 9:34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, estamos en presencia de una acusación reiterada. ¿Cuál era? No, ese señor expulsa a los demonios porque él también es príncipe de los demonios y también está endemoniado. Imagínese usted semejante ofensa la cual le decían a Jesucristo. Le estaban diciendo demonio, le estaban diciendo que él era el príncipe de los demonios. Estaban uniendo a Jesús con Satanás. Semejante disparate que decían estas personas. Es aberrante. Como también decía mi hermano Alexis hoy, la mayoría de nosotros sabe de la muerte de este futbolista, al cual han llamado Dios, al cual lo han elevado a la categoría de Dios. Y he visto cada barbaridad esta tarde, ¿ya?, de este hombre llegando a las puertas del cielo, porque todos van para el cielo. Y este señor fue para el cielo y Dios abriéndole las puertas y diciéndole bienvenido. O sea, el mundo está llegando a un nivel de ignorancia, a un nivel ya de blasfemia total. Y veo a muchos creyentes ya fanáticos del fútbol en un exceso, también escribiendo cosas, idolatrando a un hombre que murió, lo más seguro, sin Cristo en su vida y que no está descansando en paz. Si él murió sin Cristo, qué pena, pero él no está descansando en paz. Él está sufriendo y comienza a pagar la paga de sus pecados. Ningún pecado es gratis. Y aquí, en este tiempo, las blasfemias que se dicen son terribles. Ahora, mire Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, esta acusación en contra de Jesús ya era repetitiva. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, o sea, que Jesús estaba endemoniado, y que por el príncipe de los demonios, o sea, por Satanás, echaba fuera los demonios. En eso consistía la acusación en contra de Jesucristo. Ahora, esta acusación fue reiterada con mayor fuerza cuando Mateo nos cuenta en el versículo 2, el versículo 22, el siguiente incidente. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Ahora, póngase usted la siguiente idea. Jesús está frente a una persona que está endemoniada, que es ciega y que es muda. ¿Cómo usted se contacta con esa persona? ¿Cómo usted establece una comunicación con una persona? No me gusta contar mucho, porque son cosas que Dios me ha permitido vivir. Y he estado con personas que tenían este problema, endemoniados. He estado con ese tipo de personas. Y no es como usted se lo imagina, de que le tira cruces, le tira agua bendita o se pone a gritar. No, nada de eso, porque eso es un espectáculo que nada que ver. Y una de las cosas que aprendí en las situaciones que Dios me permitió estar con personas así,
es que cuando una persona está endemoniada, está poseída por un demonio, y hay momentos en donde el demonio se apodera mayormente de la persona y él es el que habla. Pero hay momentos en donde la persona recobras como el sentido o el dominio de su vida, y esa persona se puede conversar con ella, y es ahí donde usted le debe predicar el evangelio, que esa persona se debe arrepentir, debe pedirle perdón a Jesús por sus pecados. Nunca se conversa con un demonio porque es un mentiroso, siempre va a mentir. Entonces, en este caso, Jesús estaba frente a un problema gravísimo: endemoniado, ciego y mudo. Imagínese usted la persona. Y lo más seguro, dicen los estudiosos bíblicos, sordo. ¿Y qué sucede? Y la Biblia dice que Jesús le sanó. Para nosotros es muy fácil y sencillo decir, sí, Jesús le sanó. Semejante milagro que Jesús hace, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Ahora, versículo 23, y es aquí donde los fariseos, los enemigos de Jesús, se ponen nerviosos. ¿Por qué? Y toda la gente estaba atónita, estupefacta, perpleja, maravillada es la palabra atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Sabe lo que está diciendo la gente? ¿Será este el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? ¿Será este el rey? ¿Será este el que tanto estábamos esperando? La gente, al ver sus milagros, estaba diciendo, este es el Mesías que estábamos esperando. Este es el rey, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de David. Entonces, la gente comenzó a decir, el Mesías llegó. Por supuesto, los fariseos no querían escuchar eso del pueblo. La gente queda asombrada y se pregunta si Jesús es el hijo de David, y la gente al decir esto está reconociendo a Jesús como el Mesías. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 28. Este tremendo milagro era una comprobación de que Jesús era el Mesías. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, los milagros autentificaban la persona de Jesús. Él era el Mesías. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a encontrar de que una de las características del Mesías es que él iba a sanar personas. ¿Se acuerda usted? Yo creo que sí, que Juan el Bautista estaba preso por denunciar el pecado del rey. Y Juan el Bautista manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, bueno, ¿tú eres el Mesías o no? Y Jesús le dice a este enviado, le dice, ve y dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados. Lo que Jesús le está diciendo es que mis milagros están atestiguando de que yo soy el Mesías. Entonces, semejante milagro, pero aparecen los fariseos con la siguiente acusación. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Entiende ahora el contexto en donde está esta frase? Los fariseos querían desautorizar a Jesucristo. ¿Y qué era lo que querían hacer los fariseos? Miren lo que pretendían los fariseos con semejante acusación. En primer lugar, asociar a Jesús con Satanás. Eso era lo que ellos querían. Ellos decían, él está endemoniado, él está de acuerdo con Satanás, entonces no nos asombra que haga milagros. En segundo lugar, negar que Jesús era el Mesías. Muchas veces usted lee en la Biblia cómo los fariseos, los líderes religiosos dicen, este no puede ser, el Mesías si viene de Galilea, cuando Jesús nació en Belén. En tercer lugar, los fariseos querían cuestionar la fuente del poder de Jesús. Hay algo que los fariseos no podían hacer.
negar el milagro, porque era evidente. ¿Pero qué cuestionaban? La fuente del poder de Jesús. Ahora, y finalmente, querían poner al pueblo en contra de Jesús. No se olvide que el pueblo, las multitudes, es muy variable. ¿Ha escuchado la frase, la mayoría tiene la razón? Eso en la Biblia no corre. Vaya usted a la Biblia y encuentre a las multitudes como un día van para allá y otro día van para acá, como hoy. Protestas de multitudes de personas que salen a protestar y uno dice, bueno, la mayoría manda. No, la mayoría en la Biblia no manda. La mayoría dice una cosa, pero la Biblia dice totalmente lo contrario. Ahora, avancemos. Mire lo que Jesús les dice a los fariseos. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué les está diciendo? Que un reino dividido no permanecerá. O sea, si yo echo fuera los demonios por el poder de Satanás, estoy dividiendo el reino. Entonces no es posible. En segundo lugar, les dice, ¿por quién echan vuestros hijos los demonios? O sea, ¿sus hijos también están endemoniados? Porque había exorcistas en ese tiempo que expulsaban demonios. Bueno, ellos, ¿por qué poder lo hacen? Y en tercer lugar, lo más profundo es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, ya tenemos el contexto y ahora usted puede entender este pasaje. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y la blasfemia del Espíritu Santo consiste en atribuir a Satanás las obras que Cristo hacía por el poder del Espíritu Santo. Se lo voy a volver a repetir. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? O el pecado contra el Espíritu Santo, o el pecado imperdonable. ¿En qué consiste? En atribuir a Satanás las obras que Cristo hacía por el poder del Espíritu Santo. Este pecado va dirigido específicamente hacia la persona y el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús los milagros que hacía, los hacía por la obra y el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, este pecado consiste en atribuir a Satanás las obras que Cristo hacía por el poder del Espíritu Santo. En eso consiste el pecado imperdonable que le llaman. No está hablando del suicidio, ni del adulterio, ni de la apostasía. No. El pecado específicamente consiste o consistía en atribuir a Satanás las obras que Jesús hacía por el poder del Espíritu Santo. Ahora, me encantó esta explicación del pastor Samuel Pérez Millo, no es mía. Era un rechazo voluntario a la evidencia de dónde procedía el poder con que Jesús hacía los milagros. Estas personas voluntariamente negaban la evidencia del poder de Jesús y del poder del Espíritu Santo en su vida. Este rechazo voluntario y consciente nace de un corazón endurecido que se revela directamente y abiertamente contra Dios y tiene la osadía de llamar a Satanás, al Espíritu Santo y endemoniado al Hijo de Dios. Si usted cree que hoy estamos en presencia de que pastores, apóstoles, profetas, salmistas digan barbaridades a veces, bueno, los fariseos no se quedaban atrás. Su corazón endurecido se rebelaba directamente y abiertamente contra Dios y tenían la osadía de llamar Satanás al Espíritu Santo y endemoniado al Hijo de Dios. En eso consistía el pecado imperdonable, llamado así, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al poder de Satanás los milagros que Jesús hacía para demostrar que Él era y que es el Mesías y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uy, no vayas a cometer el pecado imperdonable de adulterio. No, no está hablando de adulterio, que es pecado.
No, la apostasía es el pecado imperdonable. No, mi hermano, de acuerdo al contexto que hemos visto, el pecado imperdonable queda claramente explicado acá en qué consistía. Atribuir a Satanás las obras que Jesús hacía por el poder del Espíritu Santo para demostrar que Él era el Mesías. No está hablando de incredulidad, bueno, sí, incredulidad, dureza de corazón. No está hablando de suicidio, no está hablando de ninguna cosa. El contexto nos aclara claramente. Ahora, me encantó esta frase, no es mía tampoco, no soy tan inteligente como para decir esta frase que es correcta. En el tiempo de Jesús, los fariseos atribuían a Satanás las obras que Jesús hacía por el poder del Espíritu Santo. En nuestros tiempos, le atribuyen al Espíritu Santo palabras que él no ha dicho. ¿Cuántos apóstoles hoy, entre comillas, dicen, el Espíritu Santo me dijo? Wow, bueno. ¿Cuántos? El otro día escuchaba a este señor llamado apóstol Maldonado, porque ya se separó, ya se divorció, decir, el Espíritu Santo me mostró claramente esto. Hoy día le atribuyen palabras al Espíritu Santo que él no ha dicho. Y dice la frase, y no ha hecho obras que el Espíritu Santo dicen que ha hecho, pero estas obras de este tiempo lo más seguro es que sí las hace Satanás. ¿Cuántos de estos milagreros, que hoy no hay ninguno, por qué no van a los hospitales que están llenos de enfermos, de COVID, por qué no van a sanar allá? Porque atribuyen al Espíritu Santo obras que Él no ha hecho, ni cosas que Él ha dicho. Lo más seguro es que en este tiempo sea obra del mismo Satanás para engañar a la gente. Ahora, la pregunta final para terminar esta noche es, bueno, ¿el pecado imperdonable se puede cometer hoy en día o no se puede cometer hoy en día? Si estuviéramos presencial en la escuela dominical el domingo, le diría, bueno, usted, a ver, dígame usted. Ya empezaron algunos a apagar la cámara. Tranquilo, no le voy a preguntar. Este pecado se puede cometer hoy día y por supuesto hay diferentes opiniones, diferentes posiciones en cuanto a esto. Yo le voy a dar 3 razones, las cuales yo creo son mías, personales, ¿ya? Usted puede estudiar, investigar las suyas, por las cuales este pecado hoy en día no se puede cometer. Le voy a dar las 3 razones por las cuales hoy en día este pecado específico que los fariseos cometieron, hoy día no se puede cometer. El domingo pasado vimos el llamado de Moisés en esa zarza ardiendo, ¿se acuerda? Los presenciales sí, algunos se quedaron dormidos, pero otros en la casa sí. Le agradezco a la hermana que me dio la idea del tapaboca ungido, no lo vamos a poder hacer, no se puede. Así que tranquila hermana, no lo vamos a hacer. Que me dio eso cuando estuvimos hablando el domingo. Ese hecho, el llamado de Moisés en esa zarza ardiendo fue específicamente para Moisés y usted no lo encuentra otra vez en la escritura, ese tipo de llamado. Entonces, vamos a la primera razón. Una, Cristo no está presente literalmente en la tierra haciendo milagros. La primera razón por la cual este pecado, esta blasfemia, no puede ser cometida ahora. No se olvide del contexto. ¿De dónde salieron las palabras de los fariseos, esta blasfemia? ¿De dónde salió? De los milagros que Jesús hacía cuando Él estuvo en esta tierra. Pero si Jesús está en esta tierra, sí, es verdad, Él es Dios, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero Él no está físicamente hoy visible en esta tierra haciendo milagros. Sí, pero Él puede hacer milagros ahora, sí, y los hace, pero estamos hablando de milagros en forma presencial. Esta es la primera razón por la cual
Yo creo personalmente y estudiando la Escritura, este pecado imperdonable no se puede realizar hoy en día. En segundo lugar, este pecado se cometió antes de la cruz de Cristo. Esta situación se dio antes de la cruz. No se olvide que hay una gran diferencia entre antes de la cruz y después de la cruz. Ese es un hito que divide la historia y en muchas cosas divide la escritura en el sentido de hay que contextualizar, lo dije, qué bárbaro, contextualizar correctamente el pasaje bíblico. Segunda razón, este pecado se cometió antes de la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, la cruz de Cristo perdona todos los pecados a aquellos que se arrepienten. No hay pecado que queda fuera de la cruz. No hay ni uno solo. Hay hermanos que me han dicho, Dios podrá perdonarme esto. Sí, es una barbaridad lo que usted ha hecho, pero la cruz de Cristo no hay pecado que quede por fuera. No hay ni uno solo que quede por fuera. Si no, pregúntale al ladrón en la cruz cómo hizo para que Jesús le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Permítame mostrarle dos versículos para ir terminando en esta noche. Uno, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y aquí viene la frase clave de este pasaje. Perdonándoos casi todos los pecados. ¿Dice así? ¿Casi todos los pecados? ¿Dice así? No. Dice todos. Ay, pastor, es que usted no conoce mi vida. Y Jesús perdonó todos sus pecados si Él es su Señor y su Salvador. Ahora, ¿podría Jesús perdonar a un blasfemo? ¿Podría Jesús perdonar a un blasfemo? ¿Sí? ¿Tiene alguno en mente en la Biblia? ¿Tiene algún pasaje bíblico? Y algunos empiezan, porque si la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar, ¿por qué Jesús perdonó a un blasfemo? ¿Ya lo encontró? ¿Ya se acordó? ¿Quién dijo yo soy un blasfemo? 1 Timoteo 1, 12 y 13, Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Entonces, el pecado en contra del Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo fue atribuirle a Jesús los milagros que él hacía por el poder del Espíritu Santo, atribuírselos a Satanás. Me gustó mucho la frase del pastor Samuel Pérez, en donde dice de que estos fariseos de Espíritu Santo, Satanás, y sucedieron en demonía. En eso consistía el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, y he aquí las tres razones por las cuales yo estoy seguro que ese pecado hoy en día no se puede cometer por estas tres razones que ve acá. Cuando escuche usted, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, sí, sabe de acuerdo al contexto en qué consistía y que hoy, por la misericordia de Dios, nosotros podemos disfrutar del perdón de todos nuestros pecados. Pastor, ¿y qué pecados puedo cometer contra el Espíritu Santo? Me iba a meter a eso, pero tranquilo al que le sigue la lección, porque hay dos pecados que usted puede cometer contra el Espíritu Santo, que podemos cometer contra el Espíritu Santo. Hay dos específicos. En una siguiente lección con un hermano, cuando usted aprenda cuáles son los pecados que sí hoy se cometen en contra del Espíritu Santo.
Mis amados hermanos, espero que le haya quedado claro. Que Dios bendiga. Oramos y viene nuestro hermano Domingo para seguir con los motivos de oración. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que es clara y específica. Gracias por tu iglesia, la cual prevalecerá. Y gracias, Señor, porque Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Y porque el Espíritu Santo, quien es Dios, es digno de adorar. Y te damos gracias porque Él nos ilumina para poder comprender correctamente la Escritura. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.